¿Alguna vez has oído hablar del río eterno, aquel que corre desde el alba de la existencia, observador de culturas y visiones futuras? Hablamos del Éufrates, un vital conducto que serpentea por el corazón del Medio Oriente. Su relato se entremezcla con los inicios de la humanidad, dictando el ritmo de imperios milenarios y relatos sagrados. El Éufrates trasciende ser meramente una masa acuática. Se erige como un personaje central en la saga de la civilización, cuyas corrientes han presenciado el nacimiento y ocaso de dominios, manteniéndose tan imprescindible en la actualidad como lo fue en eras pasadas. Muchos misterios y secretos rodean este río, no solo en su geografía, sino también en su historia. En el vídeo de hoy profundizaremos en lo que les pasó a los ángeles que cayeron del cielo directamente al río. ¿Por qué terminaron en el fondo? No pierdas el tiempo y comparte este video con alguien que amas. Nuestro mayor papel como creyentes es llevar la palabra de Dios a la mayor cantidad de personas posible. Nace en los elevados picos de Turquía, deslizándose por Siria e Irak, hasta encontrarse con el Tigris y fluir hacia el Golfo Pérsico. Este curso de agua no solo ha brindado sustento, sino que también ha sido escenario de disputas, trazando límites y modelando destinos. Su relevancia va más allá de lo meramente territorial. El Éufrates se erige como un emblema cultural y espiritual, incrustado en el tejido de la conciencia colectiva, simbolizando tanto la prosperidad como la ominosa profecía del fin de los tiempos. De hecho, ¿te gustaría saber más sobre las profecías más importantes de la Biblia? Si quieres más sobre este tema, comenta abajo "quiero". De esa manera sabré si te gusta este tema o no. Tu participación es muy importante para el canal. De acuerdo con las escrituras sagradas, el Éufrates era uno de los 4 ríos emanados del Edén que regaba el vergel inicial de nuestra existencia. Este aspecto es crucial. Refleja el cuidado y la intervención divinos, alimentando la existencia en su expresión más intacta y virginal. Visualiza esas aguas limpias, nutriendo un edénico rincón terrestre donde la humanidad emprendió sus primeros pasos, un espacio de integración ideal entre el hombre, el entorno y lo sagrado. Por lo tanto, el Éufrates trasciende la mera concepción de un cauce acuático. Se posiciona como un vehículo de relatos fundacionales, una crónica de nuestra alborada colectiva. Encarna la dualidad de la existencia, su capacidad para fomentar sociedades y su fuerza para marcar los límites de nuestro mundo. En este sentido, el Éufrates refleja el espejismo del Edén, evocando la inocencia perdida y nuestro eterno anhelo por reencontrarnos con el equilibrio natural. Desde los primeros capítulos de la historia, el Éufrates ha sido algo más que un río. Ha fungido como una demarcación natural que ha esculpido imperios. Las corrientes del Éufrates han sido espectadoras del surgimiento de civilizaciones mesopotámicas, cunas de la escritura, la jurisprudencia y la invención de la rueda, pilares que comenzaron a moldear nuestro entorno. Este caudal no solo ha configurado el terreno físico, sino también el ámbito espiritual y político, sirviendo de custodio en el umbral entre el Oriente y el Occidente. A lo largo de sus riberas se alzaron los grandiosos imperios asirio, babilónico y persa, aprovechando sus aguas para el enriquecimiento y como arterias cruciales para el comercio y la expansión territorial. El Éufrates, en su tranquilo discurrir, ha sido testigo de los clamores de guerra, las súplicas por la paz y los murmullos de amantes bajo el manto estrellado de Mesopotamia. Ha fungido como barrera defensiva y ruta de incursiones, moldeando el porvenir de las civilizaciones que a su vera prosperaron. Lejos de ser un mero observador de la historia, el Éufrates ha jugado un rol activo en el drama humano. Sus corrientes
han nutrido las tierras que presenciaron el nacimiento de la agricultura, propiciando el surgimiento de asentamientos permanentes y las primeras urbes. Fue a orillas de este río donde se redactaron páginas iniciales de nuestra narrativa colectiva, con monarcas y conquistadores, anhelando su favor para afirmar su dominio. No obstante, el Éufrates también ha sido el escenario de episodios luctuosos, enfrentando invasiones y catástrofes que desviaron el rumbo de la historia. Cada corriente del río arrastra relatos de esplendor y aniquilación, de sociedades que se erigieron con orgullo a sus márgenes, solo para, eventualmente, ser engullidas por sus aguas o por el avance implacable de las dunas. Este caudal es un constante manantial de vida y simultáneamente un testimonio de la transitoriedad de nuestros empeños ante la vastedad del entorno natural. En el tejido de la profecía del Apocalipsis, el Éufrates se transforma de un mero recurso natural en un elemento cargado de significado teológico y escatológico. Su desecación marca no solo un cambio geográfico, sino también el inicio de una transición cósmica hacia la culminación de la era humana. Este fenómeno no es simplemente una anécdota dentro de la narrativa apocalíptica. Representa la disolución de las barreras que separan lo profano de lo sagrado, permitiendo que las realidades celestiales irrumpan en el plano terrenal. La intervención divina a través de este río señala el momento en que los límites entre lo humano y lo divino se desvanecen, preparando el escenario para el acto final del drama cósmico. La mención del Éufrates en las profecías del Apocalipsis actúa como recordatorio de que el entorno natural no es meramente un espectador en el devenir humano, sino un actor clave en los designios celestiales. La desaparición de sus aguas, lejos de ser un suceso al azar, resuena con episodios bíblicos previos en los que el elemento acuático es crucial en momentos de salvación y condena. Así como el diluvio en la era de Noé significó un punto de inflexión en la creación, el agotamiento del Éufrates anticipa una purificación y renovación del cosmos, una resurrección tras el caos. Este presagio apocalíptico subraya también la fragilidad de las civilizaciones frente a lo divino y lo cósmico. A través de los tiempos, comunidades enteras han florecido y desaparecido en sus orillas, dependiendo de su vitalidad para subsistir. Sin embargo, la profecía desvela que aquello que en tiempos fue manantial de existencia se transformará en el anuncio de su ocaso. Este viraje dramático nos advierte acerca de la efímera naturaleza de los logros humanos y la predominancia de la voluntad celestial sobre las ambiciones mundanas. La visión apocalíptica que incorpora al Éufrates nos insta a reconsiderar nuestras nociones de tiempo e historia. En un universo donde predomina la idea de linealidad y avance, esta profecía introduce un ciclo de creación, devastación y regeneración esencial para la perspectiva bíblica. La desecación del río no implica solamente un cierre, sino la apertura hacia un nuevo amanecer, un futuro donde la justicia y la armonía predominan con más fuerza que las aguas que antaño nutrieron civilizaciones como la babilónica. El secado del Éufrates y la llegada de los ejércitos del Oriente ilustran la interconexión de la humanidad. Este evento no solo afecta a aquellos directamente a orillas del río, sino que tiene implicaciones para toda la creación. En este sentido, el Apocalipsis nos recuerda que los destinos de las personas y las naciones están profundamente entrelazados y que los eventos en una parte del mundo pueden desencadenar consecuencias de alcance universal. La visión profética acerca del Éufrates en las revelaciones se puede interpretar también como una alegoría del anhelo espiritual y la aspiración a la salvación.
De la misma manera que el caudal del río se repliega para desvelar una vía hacia el escrutinio final, se nos alienta a meditar sobre lo que perdura tras despojarnos de las gratificaciones efímeras. Este gesto emblemático nos motiva a indagar en busca de un manantial más perdurable y significativo de existencia y aliento trascendiendo lo tangible. La función del Éufrates en el relato del fin de los tiempos encapsula el dilema entre la aniquilación y la esperanza, el veredicto y la clemencia. Mediante su metamorfosis de arteria vital a heraldo del dictamen celestial, se nos presenta una perspectiva intrincada pero alentadora sobre el porvenir de la humanidad. Nos recuerda que, pese a la inminencia del término y la dureza de las adversidades, existen promesas de regeneración y redención para aquellos que se mantienen firmes en su creencia. En este sentido, el Éufrates, dentro de la narrativa del Apocalipsis, asciende más allá de su papel físico para transformarse en un emblema poderoso de cambio y evolución espiritual. Su inclusión en las Escrituras no es simplemente ornamental, sino que representa profundas reflexiones sobre el ser humano, el reinado divino y la marcha inevitable hacia la culminación de la crónica espiritual. La narrativa de los 4 ángeles retenidos junto al Éufrates, descrita en el Apocalipsis, abre un portal a una dimensión donde lo mítico y lo histórico se entrelazan, ofreciendo una visión más profunda de la naturaleza y el propósito del universo. Estos ángeles representan no solo la inminencia del juicio final, sino también la continua interacción entre el cielo y la tierra, una interacción que dicta el ritmo del cosmos y el fluir de la historia humana. La idea de que fuerzas celestiales aguardan en un río terrenal destaca la unión mística de lo físico con lo espiritual, un recordatorio de que el mundo visible está impregnado de realidades invisibles. Este relato nos impulsa a reflexionar sobre el concepto de tiempo desde una perspectiva divina, donde los momentos de espera y acción se inscriben en un plan cósmico mayor. La paciencia de estos ángeles, contenida pero poderosa, sugiere que los eventos del mundo no son aleatorios, sino parte de una secuencia orquestada con precisión divina. Esta percepción del tiempo contrasta profundamente con la impaciencia humana, invitándonos a considerar la posibilidad de que cada momento de nuestra existencia esté imbuido de significado y propósito, incluso cuando no lo percibamos directamente. La noción de que el Éufrates sirve como puente entre lo celeste y lo terrenal resalta el papel del entorno natural como conector de distintas dimensiones. En numerosas cosmovisiones espirituales, los ríos se interpretan como emblemas de cambio y metamorfosis, facilitadores de la unión entre diferentes mundos y entidades. Bajo esta perspectiva, el Éufrates emerge como un lienzo sobre el cual se despliegan eventos de magnitud cósmica, un espacio donde lo divino se entrelaza con lo mundano. Este capítulo nos incita igualmente a ponderar sobre el deber humano frente a las potestades celestiales y terrenales. La eventual emancipación de los ángeles resalta la delicadeza del equilibrio global y subraya la necesidad de adoptar un estilo de vida que nos prepare para épocas de transformación profunda. Nos recuerda que, si bien estamos sujetos a los designios superiores, nuestras acciones y decisiones tienen la capacidad de moldear nuestra experiencia ante los sucesos de gran envergadura. La representación de los ángeles aprisionados en el Éufrates simboliza, además, el juego de fuerzas entre la creatividad y la destrucción que reside en cada entidad y elemento del cosmos. Este equilibrio actúa como un motor de la realidad, fomentando la alteración, el avance y, finalmente, el progreso del espíritu y de la colectividad. Vista a través de este prisma, la figura de los ángeles no se limita a ser presagio del ocaso,
sino que se transforma en agentes de rejuvenecimiento y salvaguarda. La reflexión sobre estos ángeles aprisionados nos invita a contemplar la esencia de la libertad y el destino. Aunque se encuentren restringidos por el momento, su futura liberación se interpreta como una alegoría del ciclo ininterrumpido de confinamiento y emancipación que define la trayectoria de cada existencia. Nos enseña la importancia de reconocer los tiempos de restricción como los de liberación, ambos esenciales para el cumplimiento de propósitos trascendentales. La presencia de estos ángeles junto al Éufrates es un recordatorio de la omnipresencia divina en el mundo. Nos invita a mirar más allá de la superficie de la realidad, a buscar las dimensiones espirituales ocultas en los fenómenos naturales y a reconocer que en cada elemento de la creación hay una chispa de lo divino esperando ser descubierta. En este relato, el Éufrates se transforma de un simple río en un símbolo de la interconexión eterna entre Dios, la humanidad y el cosmos. La profecía del secado del Éufrates, tal como se describe en el Apocalipsis, es rica en simbolismo y resonancia a lo largo de la historia humana. Este evento no solo anticipa una transformación del paisaje físico, sino que también señala un punto de inflexión en el curso de la historia espiritual y política de la humanidad. Al retirarse las aguas que una vez nutrieron civilizaciones, se nos invita a contemplar la fluidez del poder y la fragilidad de los equilibrios que sostienen nuestras sociedades. Este presagio bíblico del Éufrates seco puede interpretarse como un recordatorio de que ninguna entidad, ya sea un río poderoso, una nación formidable o una civilización entera, está exenta de cambio o decadencia. La imagen del río secándose nos confronta con la realidad de que los fundamentos mismos sobre los que construimos nuestras vidas y culturas pueden, en última instancia, alterarse o desaparecer, dejando espacio para nuevos comienzos y posibilidades. Desde una perspectiva geopolítica, la desaparición de las aguas del Éufrates podría significar la disolución de barreras físicas que, a lo largo de la historia, han servido para delimitar territorios y establecer límites nacionales. Este dramático cambio en el escenario natural podría provocar desplazamientos y conflictos antes inimaginables, obligando a las comunidades a confrontar y adaptarse a dinámicas geopolíticas alteradas. Este suceso nos lleva a reflexionar sobre el impacto de la geografía en la conformación política y cultural de las naciones, así como sobre cómo las modificaciones en el ambiente pueden alterar el equilibrio de poder global. Bajo un enfoque espiritual, la aridez del Éufrates marca el inicio hacia lo inexplorado, una transición hacia un periodo lleno de desafíos y revelaciones. En este marco, el río trasciende su naturaleza física para convertirse en un emblema de transición, presagiando tiempos de evaluación y salvación. Nos insta a ponderar la relevancia de la espiritualidad y la ética ante periodos de duda y transformación, brindando una instancia para la introspección y el desarrollo del espíritu. La profecía, además, resalta el rol del entorno como un ente activo en la ejecución de los planes divinos. Con el desecamiento del Éufrates para facilitar el paso de los reyes del este, se enfatiza la noción de que el entorno no es simplemente un telón de fondo para las acciones humanas, sino un participante esencial en el drama universal. Este reconocimiento del papel dinámico de la naturaleza cuestiona nuestra percepción de la interacción entre humanidad y hábitat, impulsándonos a reconsiderar las formas en que influimos y modificamos nuestro entorno. Este evento apocalíptico simboliza la intersección de lo humano y lo divino, donde acciones terrenales tienen eco en los cielos y viceversa.
La secuencia de eventos que lleva al secado del Éufrates y lo que sigue después ilustra cómo los movimientos en el plano espiritual pueden manifestarse en el mundo físico, afectando el curso de la historia y la vida de las personas. La profecía del Éufrates seco también nos invita a meditar sobre el concepto de preparación y vigilancia. Así como el río se seca para preparar el camino para los eventos venideros, nosotros también estamos llamados a prepararnos para los cambios y desafíos que la vida nos presenta. En este sentido, el río sirve como una metáfora para la preparación espiritual y material ante las pruebas y oportunidades futuras. Esta visión profética acerca del Éufrates nos revela lecciones sobre el optimismo y la capacidad de superación. Aunque el desecamiento de un cauce tan crucial pueda augurar destrucción, la profecía abre la puerta a la posibilidad de una regeneración y salvación. Así como el Éufrates tiene el potencial de renacer, irrigando de nuevo el entorno con vitalidad, nosotros poseemos la fuerza para enfrentar dificultades, aprender de estas experiencias y resurgir más fuertes. Por ende, la predicción de un Éufrates desértico trasciende una mera advertencia del fin de los tiempos. Constituye una compleja red de simbolismos que incluyen la transformación, la conexión mutua, la influencia, la espiritualidad y la regeneración. Nos recuerda que dentro de la perpetua corriente del tiempo y los eventos, los finales pueden marcar inicios y que, aún en la aridez más severa, existen los gérmenes para futuros renacimientos. El relato de Babilonia y su conexión con el Éufrates es un intrigante análisis de cómo el entorno y el destino de una civilización están inextricablemente unidos. Este lazo distintivo demuestra que el Éufrates no fue únicamente un manantial de prosperidad y vida, sino también un componente crucial en la historia de ascenso y declive de una de las urbes más emblemáticas de la antigüedad. Al reflexionar sobre el ocaso de Babilonia, resulta esencial considerar cómo el río, piedra angular de su florecimiento económico y social, simbolizó también su fragilidad final. El episodio de Babilonia sirve de advertencia de que las civilizaciones están a merced de las dinámicas naturales y las acciones humanas. El Éufrates, al brindar el sustento esencial para el desarrollo de Babilonia, planteó igualmente retos que exigían un manejo prudente y sostenible. La explotación excesiva de sus recursos, sumada a las disputas internas y externas, finalmente minó la fortaleza y precipitó la caída de la metrópoli. Este ciclo de esplendor, seguido por el ocaso, refleja una constante en la crónica humana, donde la extravagancia y la miopía pueden conducir al derrumbe de incluso las sociedades más prósperas. El Éufrates jugó un papel crucial en las estrategias militares que rodearon el asedio y la conquista de Babilonia. Los conquistadores, conscientes de la importancia del río para la ciudad, emplearon tácticas que involucraban el control y manipulación de sus aguas, demostrando que el dominio sobre los recursos naturales es a menudo decisivo en los conflictos humanos. Este aspecto estratégico subraya la importancia del Éufrates más allá de su papel como fuente de agua y vida, actuando como un actor clave en los juegos de poder y conquista. La caída de Babilonia y su relación con el Éufrates también nos habla de la interconexión entre el medio ambiente y la identidad cultural y espiritual de una sociedad. Las referencias bíblicas y otros textos antiguos a menudo simbolizan a Babilonia y al río como entidades vivas, entrelazadas en una danza de creación y destrucción. Este enfoque simbólico refleja una comprensión profunda de la influencia del entorno natural en la cosmovisión de las personas, así como en su destino colectivo. El impacto de la caída de Babilonia se extendió mucho más allá de sus propias fronteras, afectando el desarrollo político, económico y cultural de la región.
El Éufrates, como testigo de estos cambios, continuó fluyendo, adaptándose a los nuevos ordenamientos y civilizaciones que surgieron en sus orillas. Esta capacidad de resistencia y adaptación del río es un poderoso recordatorio de la persistencia de la naturaleza a través de los cambios históricos. La meditación sobre Babilonia y su río emblema, el Éufrates, nos invita a reflexionar acerca de nuestra interacción actual con el entorno y los bienes naturales. En una era donde el imperativo de la sostenibilidad se presenta como un reto mayúsculo, el relato de esta metrópolis ancestral y su curso de agua nos señala las repercusiones de desatender la armonía entre el avance humano y el resguardo ecológico. La desventura de Babilonia y el influjo del Éufrates en dicha vicisitud histórica aportan enseñanzas cruciales para la especie humana. Nos instruyen sobre la necesidad de venerar y custodiar los insumos naturales que fundamentan nuestras comunidades y sobre el imperativo de extraer lecciones de las eras pretéritas para erigir un porvenir más perdurable y a prueba de adversidades. El episodio de Babilonia, embellecido y eventualmente concluido por las corrientes del Éufrates, sigue reverberando en nuestros días, actuando como un eco potente de la intrincada vinculación entre los seres humanos y el cosmos natural. Mientras enfrentamos los retos contemporáneos, la saga de Babilonia y su río nos brinda sabiduría y presagio, alumbrando la senda hacia una comprensión más acabada de nuestro rol dentro del mosaico vital. El Éufrates, transcurriendo a través de las eras, ha custodiado relatos aún por narrar, ocultando en sus senos huellas de eras bygone. Este caudal, testigo del alumbramiento de algunas de las culturas pioneras del globo, ha sido un manantial constante de descubrimientos arqueológicos, desde hábitats olvidados hasta reliquias que descifran la sofisticación y opulencia de las sociedades que se desarrollaron en sus márgenes. Estos descubrimientos nos han brindado un portal precioso hacia el ayer, posibilitándonos reconstruir la existencia humana a lo largo de las orillas del Éufrates en distintas fases históricas. Los arqueólogos han desenterrado desde templos y palacios hasta herramientas cotidianas y objetos personales, cada uno contando su propia historia sobre las personas que los crearon y utilizaron. Estos objetos ofrecen pistas sobre la economía, la religión, las prácticas sociales y las tecnologías de sus épocas. A través de estos descubrimientos podemos imaginar cómo era la vida a lo largo del Éufrates, desde el bullicio de las antiguas ciudades-estado hasta la tranquilidad de los asentamientos rurales. La importancia del Éufrates en el comercio antiguo también ha sido resaltada por estos descubrimientos arqueológicos. Artículos de lujo, monedas y artefactos de lejanas tierras han sido encontrados a lo largo de sus riberas, testimonio del río como una ruta comercial vital que conectaba a Mesopotamia con el resto del mundo antiguo. Estos hallazgos subrayan la importancia del Éufrates no solo como fuente de sustento, sino también como un corredor para el intercambio cultural y económico. Además, las inscripciones y textos antiguos recuperados del lecho y las orillas del Éufrates han aportado conocimientos significativos sobre las lenguas, las leyes y la literatura de las civilizaciones mesopotámicas. Estos documentos escritos, que van desde tablillas de arcilla hasta inscripciones en piedra, nos permiten escuchar las voces de aquellos que vivieron hace milenios, revelando sus pensamientos, leyes, poesía y sabiduría. El papel del Éufrates en la mitología y la religión de las culturas antiguas también ha sido iluminado a través de estos descubrimientos.
Templos dedicados a deidades fluviales y rituales de agua encontrados a lo largo del río nos hablan de la sacralidad del Éufrates en la cosmovisión de sus antiguos habitantes. Estas prácticas religiosas, centradas en el río, reflejan la profunda conexión espiritual que las personas tenían con el Éufrates, visto como un dador de vida y un camino hacia lo divino. Los desafíos enfrentados por las sociedades a lo largo del Éufrates también se reflejan en los registros arqueológicos. Evidencias de conflictos, cambios climáticos y catástrofes naturales nos cuentan sobre las adversidades que estas antiguas civilizaciones tuvieron que superar. Estas historias de resiliencia y adaptación nos recuerdan la constante lucha de la humanidad por prosperar a pesar de las dificultades. Por otro lado, los estudios arqueológicos en el Éufrates han descubierto instancias de interacción y mezcla entre diversas civilizaciones y grupos étnicos. Los artefactos hallados en distintos lugares a lo largo del curso del río evidencian el intercambio cultural en campos como el arte, la construcción y la ingeniería, resaltando el papel del Éufrates como un punto de confluencia y amalgama cultural. Los hallazgos en el Éufrates nos invitan a meditar sobre nuestra posición en el transcurso de la historia. Al entrelazarnos con las existencias de quienes vivieron a su vera, somos conscientes de la perpetuidad de la saga humana y de nuestro deber de conservar este legado para las generaciones venideras. El Éufrates, portador de misterios aún por desentrañar, persiste en su caudal como custodio de la crónica humana a través del tiempo, ayer, hoy y mañana. La convivencia entre el Éufrates y su entorno refleja una simbiosis milenaria, caracterizada por la influencia recíproca entre el ser humano y el medio natural. Este cauce, uno de los más emblemáticos a nivel global, ha sido testigo de cómo su contexto ecológico ha sido alterado por la acción humana a lo largo de la historia. Desde tiempos inmemoriales, el Éufrates ha sido fuente de recursos para el surgimiento de comunidades, si bien este beneficio ha tenido su contraparte ambiental. Las técnicas agrícolas, que abarcan desde los métodos de regadío en Mesopotamia hasta las modalidades de cultivo intensivo contemporáneas, han dependido en gran medida de este río. Aunque dichas técnicas han facilitado el desarrollo de civilizaciones ribereñas, han impuesto una carga sin precedentes sobre el cauce. La sustracción excesiva de sus aguas para irrigación ha disminuido su caudal, repercutiendo no solo en la diversidad de especies acuáticas, sino también en las poblaciones que se sustentan gracias a él. La construcción de presas ha sido otra intervención humana con profundas implicaciones ambientales. Estas estructuras, diseñadas para generar energía hidroeléctrica y proporcionar agua para la irrigación, han alterado el flujo natural del Éufrates. Las represas han fragmentado el hábitat del río, obstaculizado la migración de especies acuáticas y modificado los patrones de sedimentación, afectando la estructura y función de los ecosistemas ribereños. La contaminación es otro desafío crítico enfrentado por el Éufrates. Las aguas residuales, sin tratar de las ciudades, los derrames de petróleo y los residuos agrícolas han degradado la calidad del agua, poniendo en riesgo la salud de los ecosistemas y las poblaciones humanas. Los contaminantes no solo disminuyen la biodiversidad, sino que también afectan la calidad del agua para el consumo humano, la pesca y otras actividades recreativas. Frente a estos desafíos, el Éufrates emerge como un llamado urgente a reconsiderar nuestra relación con el mundo natural.
nos insta a adoptar prácticas de gestión de recursos hídricos más sostenibles, que equilibren las necesidades humanas con la preservación del medio ambiente. La adopción de tecnologías de riego eficientes, el tratamiento de aguas residuales y la implementación de políticas de conservación pueden ayudar a mitigar los impactos negativos sobre el río y sus ecosistemas. La cooperación regional e internacional es fundamental para la gestión sostenible del Éufrates. Dado que el río atraviesa varias fronteras nacionales, es esencial que los países compartan responsabilidades y trabajen juntos para proteger este recurso compartido. Los acuerdos transfronterizos sobre el uso del agua y la protección ambiental pueden facilitar un enfoque coordinado para abordar los desafíos que enfrenta el río. La formación y la sensibilización ecológica desempeñan un rol fundamental en la protección del Éufrates. Educar a las comunidades locales y a la población en su conjunto acerca del valor de este curso fluvial y los retos que enfrenta puede motivar un esfuerzo comunal necesario para su cuidado. Acciones emprendidas por la ciudadanía, investigaciones participativas y programas pedagógicos pueden reforzar la conexión entre la gente y el río, promoviendo un entorno de estima y protección hacia el hábitat. El destino del Éufrates está en manos de nuestra capacidad para equilibrar nuestras exigencias con las necesidades ecológicas del río. Este reto nos exige proyectar nuestra visión a largo plazo y reflexionar sobre el legado que queremos dejar a las generaciones venideras. El Éufrates, con su legado histórico y su importancia para la biodiversidad regional, merece ser resguardado como un patrimonio natural de incalculable valor. Su preservación evidenciará nuestro compromiso por coexistir pacíficamente con nuestro entorno, garantizando que siga siendo un recurso de sustento e inspiración para la humanidad. El Éufrates, que fluye por Turquía, Siria e Irak, ha sido un emblema de sustento y disputa a lo largo de los milenios. Su relevancia estratégica trasciende la historia antigua. Actualmente, continúa siendo vital para el desarrollo agrícola, industrial y para la subsistencia diaria de millones. No obstante, este río también ha sido escenario de tensiones crecientes, conforme las naciones aledañas buscan garantizar su acceso al agua frente a un panorama de escasez y demanda ascendentes. La presión aumentada sobre el Éufrates, agravada por el cambio climático y el crecimiento demográfico, ha intensificado los desafíos preexistentes. La merma en su flujo, causada por sequías prolongadas y la desviación para irrigación y represas, ha provocado una reducción preocupante en sus niveles. Esta circunstancia ha generado un ambiente de competencia por el agua, convirtiéndola en un foco de conflicto y resaltando la imperiosa necesidad de implementar políticas de manejo sustentable y acuerdos internacionales eficaces. Los conflictos por el agua en la cuenca del Éufrates no son nuevos, pero la intensidad de estos desafíos se ha magnificado en el contexto actual. Las disputas históricas entre Turquía, Siria e Irak por el control del río se ven ahora complicadas por la presión de satisfacer las necesidades de poblaciones en crecimiento y economías en expansión. La construcción de presas en Turquía, como parte del proyecto del sureste de Anatolia, ha sido una fuente particular de tensión, ya que ha reducido el flujo de agua hacia los países más al sur, generando preocupaciones sobre la seguridad hídrica y alimentaria. Este panorama geopolítico del Éufrates subraya la importancia de la diplomacia del agua, una herramienta crucial para la resolución de conflictos en la región. Los esfuerzos para fomentar el diálogo y la cooperación entre las naciones ribereñas son esenciales para garantizar una distribución justa y sostenible de las aguas del río. Acuerdos como el Protocolo de Madrid, aunque insuficientes, han sentado las bases para futuras negociaciones,
destacando el papel del derecho internacional y la mediación en la gestión de los recursos hídricos compartidos. La sostenibilidad del Éufrates también es vital para la biodiversidad y los ecosistemas que dependen de sus aguas. La degradación ambiental resultante de la extracción excesiva de agua y la contaminación amenaza la vida silvestre y los hábitats a lo largo de su curso. Proteger estos ecosistemas requiere un enfoque holístico que equilibre las necesidades humanas con la conservación ambiental, asegurando que el río pueda continuar sustentando la vida en todas sus formas. En este contexto, la innovación tecnológica ofrece esperanza para un futuro más sostenible. Soluciones como la agricultura de precisión, el reciclaje de agua y las tecnologías de desalinización pueden ayudar a aliviar la presión sobre el Éufrates, promoviendo un uso más eficiente del agua. Estas tecnologías, combinadas con políticas de gestión integrada de recursos hídricos, pueden facilitar una coexistencia armoniosa entre las necesidades humanas y la salud del río. Mirando hacia el futuro, el destino del Éufrates dependerá de nuestra capacidad para reconocer su valor intrínseco y actuar colectivamente para proteger este recurso vital. La cooperación internacional, el compromiso con la sostenibilidad y la voluntad de abrazar soluciones innovadoras serán clave para asegurar que el río Éufrates siga siendo una fuente de vida, no solo para las generaciones actuales, sino también para las futuras. Así, el Éufrates, más que un simple río, se convierte en un símbolo de los retos y oportunidades que enfrentamos en la gestión de los recursos naturales en un mundo interconectado. Su historia, rica y compleja, nos recuerda la importancia de actuar con visión y responsabilidad, trazando un camino hacia un futuro donde el agua, esencial para la vida, sea compartida y cuidada con respeto y equidad.